¿Cómo puedes combinar diferentes indicadores? Hoy traemos MACD, momento y parabólic, una estrategia con 100% de acierto y de solo 15 segundos. Estos son los indicadores que vamos a necesitar: el SAR parabólic de 0.02 por defecto, un MACD con configuraciones de 9, 14 y 5 y el indicador momentum en configuración de 5. Las velas que estaremos utilizando serán Heikin Ashi de 5 segundos y el tiempo de la operación de 15 segundos. Bien, ahora pasamos a configurar los indicadores directamente en el broker. Estoy utilizando Pocket Option como siempre y agregamos ahora el SAR parabólic, el MACD y el momentum. El SAR parabólic le dejaremos tal cual por defecto, no cambiaremos nada. Guardamos. El MACD sí que cambiamos en 9, 14 y 5. Quitamos las líneas porque solamente queremos trabajar con el histograma, que es lo que vamos a estar utilizando. Y luego el indicador momentum le cambiaremos a 5. Guardamos. Y ahora las velas, que serán Heikin Ashi de 5 segundos y nuestra operativa de 15 segundos. Pues ya tendríamos todo para empezar a trabajar. Ahora ya podemos explicar nuestra estrategia. Lo primero que vamos a hacer es quizás achicar un poco el gráfico para ver la tendencia, porque trabajaremos esta estrategia únicamente con tendencia, soporte y resistencias más cercanos. Vemos como el precio viene cada vez haciendo picos más bajos. Pues en este caso, como estamos trabajando con velas Heikin Ashi, buscamos el doji para que nos indique el cambio de tendencia o corrección. Los indicadores de abajo, MACD y momentum, deben haber cruzado la línea 0. Y además el parabolic también debe indicarnos que ha cambiado la tendencia. Los puntos arriba de las velas indican tendencia bajista y los de abajo tendencia alcista. Agregamos una línea vertical para que podáis ver exactamente dónde sería nuestra entrada. Allí, como veis, tanto MACD como momentum cruzaron la línea 0 y parabolic también estaba en la parte superior. Veamos otro ejemplo, quizás en otro par. Vamos a ver qué tendencia hay aquí. Quizás un poco de consolidación, aunque cada vez los puntos también son más bajos. Aquí quizás pudiéramos hacer una primera entrada de demostración. Ya cruzó la línea 0 en momentum, hago mi entrada, aunque aún no la había hecho en MACD. Lo más recomendable, hasta que no tengas suficiente experiencia y práctica, es que no hagas tu entrada hasta que los 3 indicadores a la vez te den la confirmación. Primera operación ganadora. Vamos a un ejemplo más. Aquí visualmente hay una resistencia cercana, un periodo de consolidación. Luego corrigió y ahora intenta alcanzar esa resistencia. Añado una línea horizontal para que sea más visible y esperemos a que el precio reaccione, bien sea para rechazar o para sobrepasar la resistencia. Yo pienso que ya ha rechazado el precio. Las velas ahora son cada vez más pequeñas que las anteriores y ya indica un rechazo. Voy a esperar que los indicadores inferiores crucen la línea 0 para hacer mi entrada. Ya cruzó, hago mi entrada. Y veamos qué sucede.
operación va a ser ganadora. Veamos unos ejemplos más y ya pasamos a los recordatorios finales.